Imagínate esto. Un gobierno quiere acabar con una plaga de cobras venenosas, así que otorga una recompensa por cada serpiente muerta. Parece lógico, ¿no? Ahora imagínate esto otro. Un gobierno quiere acabar con la contaminación de una gran ciudad, así que prohíbe la circulación de vehículos ciertos días de la semana. También parece lógico, ¿no? Dos historias, dos continentes, décadas de diferencia, pero algo en común. La solución fue peor que el problema. Hoy vamos a hablar del efecto cobra y de cómo las buenas intenciones a veces terminan saliendo terriblemente mal. Quédate que empezamos. Yeah, ya empezó. Sube el Buena, volumen. mi gente. Que Qué aquí gusto salgo tenerlos yo. de nuevo por acá en Day Show. Antes que nada, déjenme darle muchas gracias a todas aquellas personas que se toman un minutito de su tiempo para dejarme un like, un comentario, compartir el video o simplemente verlo. Ya con eso me están ayudando un montón y se los agradezco mucho. El episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el efecto cobra. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se le dice así? ¿A qué tipo de cosas le denominan el efecto cobra? Pero para eso les voy a hacer primero una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros los humanos respondemos a las intenciones de los gobernantes o de las demás personas o simplemente a las intenciones de la vida? ¿O respondemos a los incentivos y las recompensas que estos o estas nos dan? ¿Qué creen ustedes sobre eso? Pues para eso les traigo una historia y nos tenemos que remontar al siglo XIX. Nos vamos a ir a la India. En el siglo XIX, cuando ellos estaban bajo el mandato de los ingleses, ocurría en esa ciudad una pequeña, digamos, problemática. Y esta estaba vinculada a una plaga de cobras, así como me oyen. Una plaga de cobras que había en la ciudad. Eso ya se había convertido en un problema porque, imagínense, una cobra que es de las culebras más venenosas que hay y que habían por todas partes. Usted metía la mano bajo la cama, le picaba una cobra. Se iba a poner un zapato, lo picaba una cobra. Gracias a Dios que los indios de allá de la India no usan muchos zapatos, sino que usan chancleta y bueno, no iba a estar ahí una cobra enrollada en la chancleta, o si iba a estar, se iban a dar cuenta. Pues. Pero bueno, esta era la problemática que acontecía en este momento allá en la India. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno para tratar de solucionar esto? Pues el gobierno británico dice, tenemos la solución. Pagaremos una recompensa económica por cada cobra muerta. Parecía muy lógico, ¿no? Así la gente cazará las cobras y bueno, vamos a eliminar ese problema. Suena perfecto, ¿verdad? Aquí esto a todos nos sonaba bien. Pero pasó algo inesperado para ellos, porque yo también lo hubiese pensado. La gente siendo ingeniosa encontró una forma más hábil de ganar dinero. ¿Y cuál fue esa forma más hábil de ganar dinero? Bueno, empezaron a criar las cobras. En vez de cazarlas y llevar la piel, porque lo que te exigían era que llevaras la piel de la cobra muerta para que ellos te dieran una recompensa, un dinero por cada piel. La gente, en vez de cazarlas, lo que empezó fue a criarlas. Empezó en su casa a crear criaderos de cobras y así entonces cuando nacían, porque el otro problema con las cobras es que se reproducían muy rápido. Entonces, bueno, cuando ellos empezaron a montar esos criaderos, empezaron a beneficiarse de eso, ¿ves? Y lo que era la solución de una problemática, ahora se convirtió en un problema mucho más grande. Porque cuando el gobierno descubrió el engaño, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, no vamos a pagar más por las cobras. Y en ese momento, ¿qué pasó? Cuando dijeron, no, no vamos a pagar más por las cobras, que bueno, la gente decidió no criarlas más y las soltó. Y en ese momento, lo que era un problema, lo que era una peste, una pandemia de cobras que había en la ciudad, fue aún peor. O sea, ahora había más cobras que al principio. Lo que el gobierno pensaba que era una solución, se convirtió fue en una agraviante del problema. Y a esta historia se le conoce hoy día como el efecto cobra. O sea, cuando tratas de solucionar un problema y esa solución se vuelve peor. A eso le llaman el efecto cobra. Entonces, esto solamente sucedió en la India, esto es un acontecimiento que es aislado, que solamente pasó allá y que no pasa en la vida común. Pues yo creo que esto sucede en muchas aristas de nuestra vida, en muchas aristas de la sociedad,
Creemos ver un problema y decimos, no, la solución es esta. Muchas veces creemos que todo tiene unas soluciones muy sencillas. Hay cosas que sí, más bien yo creo que a veces lo hacemos al revés, como que hay problemas sencillos que le damos soluciones muy complicadas, pero a veces hay problemas graves o complicados a los cuales las soluciones simples, verlo simplemente desde un punto simplista, lo que hace es agravar el problema. Y para esto vamos a hablar de la segunda historia que les traigo el día de hoy. Y para esto nos vamos a ir a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en la década de los 90, y tal cual también hoy día, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. El México DF es una de las ciudades con los índices de contaminación más altos en todo el mundo. ¿Por qué? Parece que es porque está en un valle y la circulación de aire no es lo suficiente como para que se lleve todo el smog que produce esa ciudad. Si no me equivoco, creo que en la Ciudad de México, nada más en el DF, viven cerca de 40 millones de personas. Imagínense lo que producen cerca de 40 millones de personas en una ciudad que es un valle, todo eso acumulándose ahí, el smog, debe ser terrible. Bueno, esto en la década de los 90 fue un problema muy grande y aún actualmente hoy también sigue siendo un problema en México y estaba causando problemas en la gente, problemas de salud. Así que la solución de los gobernantes, ¿cuál fue? Bueno, la solución que ellos vieron fue crear una ley que se llamaba Hoy no circula. La intención era simple, menos autos, menos contaminación. Pero algo inesperado ocurrió. Bueno, inesperado también como en el caso de las cobras, que inesperado para ellos. Porque ¿qué fue lo que empezó a hacer la gente? Bueno, la ley decía lo siguiente. Solamente los lunes podían circular los coches que tuvieran, los autos que tuvieran una placa, un número de placa específico. Para ponerle un ejemplo, no creo que sea así, no investigué bien cuáles eran los números de placa, pero me imagino que era algo como que, bueno, el que termine el número de placa en 1 y 2, los lunes. Los que terminen en el número de placa en 3 y 4, los martes. Y así. Entonces, si tú tenías el coche que podía circular nada más los lunes y los jueves, o los lunes y los miércoles, ¿cómo hacías para moverte los demás días de la semana? Entonces, lo que el gobierno pensaba era que la gente iba a empezar a usar más el transporte público y que por eso mismo se iba a disminuir la contaminación, porque más gente utilizando el transporte público o otros medios alternativos de transporte, de bicicleta y esas cosas. Pero ¿qué fue lo que hizo la gente? La gente no hizo eso. Lo que la gente hizo fue que se compraron otro vehículo. Pero bueno, muchos dirán, David, pero es que la gente era millonaria que todos se compraron 2 coches, 2 vehículos, 2 autos. Yo les, bueno, no. El segundo vehículo que se compraron muchas veces era más antiguo, más viejo y en peor estado que el que ya tenían principal. Entonces, ¿esto qué logró? Que ahora esa persona no solamente tenía un coche, sino que ahora tenía 2 y tenía posiblemente un segundo coche que contaminaba más. Otra cosa, los que no pudieron comprar otro coche con el mismo coche o el mismo auto que tenían, lo que hacían era que los días que podían circular, hacían todo lo que tenían que hacer durante la semana, lo hacían esos días y terminaban conduciendo más, contaminando más. Entonces, la solución realmente resolvió el problema. No, fue un agraviante. Entonces, en vez de disminuir el parque automotor, o sea, en vez de disminuir la cantidad de autos que habían en circulación, habían más autos en circulación. Los que tenían solamente un auto, que no tenían dos, entonces tenían que usar el auto más. Entonces, la contaminación en vez de disminuirse, se mantuvo igual, hasta creció un poco más. Entonces, esto también es un efecto cobra. Los gobernantes pensaron o vieron una solución sencilla a esta problemática y dijeron, con eso lo solucionamos. Y lo que crearon fue un peor problema. ¿Cómo ven ustedes esto? Entonces, el patrón común entre esto que podemos hacer es la comparación entre la historia de la India y la historia de Ciudad de México de hace poco acá, es que el problema no era los incentivos. O sea, el incentivo en la historia de la India era tráeme los cueros de la serpiente, las pieles de la serpiente y yo te pago y con eso lo vamos a resolver, ¿verdad? A solucionar.
El problema no eran los incentivos, pues los incentivos fueron los que los gobernantes a través de esos incentivos dijeron, bueno, nosotros vamos a solucionar esto. Al igual que en México, el incentivo era disminuir el smog, disminuir la cantidad de contaminación. Ese era el incentivo. Ahora, ¿cuál era la recompensa que estaban percibiendo la gente? ¿Y cómo la percibían? A través de la ley que creaste, porque por lo menos la recompensa en la India era que la gente cobraba por cada piel de cobra que trajera, pero tú estabas verificando que esa piel de cobra era realmente de una cobra que estuviera suelta en la calle, no, simplemente les pagabas, les pagabas, les pagabas y ya, y la gente, la astucia de la gente, ¿verdad? Al ver que este sistema era así, bueno, vamos a criarlas y ahí tenemos un, un cajero automático infinito, mientras más cobras traigamos, más nos pagan. En la parte de la recompensa de la Ciudad de México, ¿cuál era? Bueno, menos contaminación. Esa recompensa para la gente a lo mejor no fue lo suficiente, así que ellos simplemente buscaron otra solución al problema, que era comprar otro coche con otra placa distinta para poder circular los días que no circulabas con el otro. Los días que podías circular con el tuyo, rodar mucho más. Entonces, al final, ¿qué nos dice esto? Que el humano es increíblemente ingenioso para conseguir la solución a los problemas que le plantea la vida. Así que muchas veces las soluciones que nosotros tenemos a las problemáticas tenemos que verlas, identificarlas, leerlas, a ver si realmente la solución que nosotros creemos es la real. Y para esto yo creo que lo ideal es pararse en el punto de vista del afectado, porque muchas veces la solución la da alguien que no estaba afectado por ese problema. En el caso de las cobras, la dio el gobierno. Personas que vivían en casas, en sitios donde no había una plaga de cobras, no sabían cómo era eso. Entonces, bueno, pero si hacemos que cada persona las mate y las traiga, al final las van a matar todas, ¿no? Pero si tú no estabas viviendo con las personas, no estabas ahí, no entendías, no, tampoco pudiste ver eso de que la gente iba a empezar a criarla. Pero si hubiese sido una persona yo creo, de ahí, del pueblo, ¿verdad? A lo mejor esa persona se hubiese avistado y hubiese dicho, no, pero es que si haces eso, yo creo que la gente lo que va a hacer es terminando criándolas y esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué creen ustedes sobre esto? ¿Qué creen ustedes sobre esta problemática que se llama el efecto cobra? ¿Cómo lo han visto ustedes en su vida? ¿Han tenido alguna vez alguna situación que se asemeje a esto? Pues yo les traigo que esto no es nuevo, porque ya les traje dos historias, una del siglo XIX y una de hace poco tiempo atrás de la Ciudad de México, y como esta podemos ver muchas más. Aquí mismo en España, gente que sacan ayudas, por lo menos, no, ayudas para personas que estén en situación de vulnerabilidad o de pobreza y que tengan hijos y necesiten una ayuda. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que la gente lo que hace es tener hijos, 3 hijos. Ya con 3 hijos te pagan 1.500 euros sin hacer nada. Entonces tú crees que esa gente, tú los estás ayudando para tratar de sacarlos de la pobreza, pero esa gente sale de la pobreza, no, porque se quedan viviendo con eso para siempre. Otra cosa es que si se ponen a trabajar le quitas la ayuda. O sea, entonces yo trabajo 40 horas a la semana para que me paguen 1.300 euros. Y esta gente no trabaja y le pagas 1.500. Entonces, eso es como, estás resolviendo un problema aquí, pero ese problema con el tiempo va a ser peor. Es lo que yo veo así. Hay muchas de estas cosas que han sucedido. En Venezuela también pasaba algo como, ¿se acuerdan de los cupos? Esto para los venezolanos. ¿Se acuerdan de los cupos Cadivi? ¿Qué eran los cupos Cadivi? Era un dinero que daba el gobierno, porque como en Venezuela había control cambiario, tú no podías acceder a divisa, a dinero extranjero, a dólares, a euros, a otra moneda que no fuera la de Venezuela, tú no podías acceder con libertad. Tenía que ser a través del gobierno. Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Bueno, te daba un cupo de dólares, el cual si tú viajabas podías acceder a ellos. Ellos mira, es que yo necesito dólares para viajar, voy a ir a tal país o a tal ciudad y necesito. Entonces, bueno, sí, nosotros te aprobamos una cantidad de dólares. ¿Y qué hacía la gente en Venezuela? Se iba a viajar solamente para obtener esos dólares y después llegar a Venezuela y venderlos más caros. Esto no creo que mucha gente entienda lo que les estoy diciendo, pero los venezolanos sí lo van a entender. Entonces, lo que fue una solución, que fue darle divisas a las personas para que viajaran, se convirtió en un problema, porque lo que hicieron con ese sistema fue defalcar totalmente ese sistema Cadivi, que se llamaba. Las personas, yo conozco una persona que se llevaba un avión entero de gente a viajar
Y les pagaba el viaje y les daba como $500, pero todo lo demás era de él, todo lo demás que sacaran de esos cupos. Y esa persona hizo dinero, mire, hasta para, ¿qué le digo yo? Es más, no lo he vuelto a ver más en mi vida. Yo creo que esto ya está muy bien. Entonces, si llegamos a la conclusión de esto, desde hace de miles de años, ya miles de años, y me dice, sí, miles de años, David, sí, miles de años. Y nos vamos a ir a uno de los libros más fascinantes y más sabios de la historia, que es la Biblia. En Proverbios, capítulo 26, versículo 27, dice algo fascinante. Déjenme leérselo. El que cava un hoyo caerá en él, y al que hace rodar una piedra, sobre él volverá. Este versículo habla de la justicia divina, pero también describe perfectamente lo que llamamos el efecto cobra. El gobierno cavó un hoyo para las cobras y cayó en él con una plaga peor. El gobierno de México cavó un hoyo para la contaminación y cayó en él con más autos viejos y contaminación en la ciudad. Cuando intentas atrapar a otros con tus reglas, sin entender cómo responde el ingenio humano, terminas atrapándote a ti mismo. Entonces, la lección de todo esto, yo creo que es sencilla. Es preguntarnos a nosotros mismos, si yo fuera una persona buscando maximizar mi beneficio máximo bajo una situación, ¿cómo yo resolvería eso? O sea, yo creo que eso sería lo que las personas se deberían preguntar cuando quieren darle solución a este tipo de problemática. Plantarse o ponerse en los puntos en los pies de la persona que está afectada por ese problema. Cómo esa persona también desde su perspectiva de también querer beneficio, cómo resolvería ese problema. Porque muchas veces le queremos dar, como ya hemos dicho aquí, la solución a las cosas, pero no estamos plantados realmente en la realidad del problema. Entonces, bueno, el problema acá tampoco es querer decir que el ingenio de las personas es malo, no, las personas son así, van a ser ingeniosas, siempre van a buscar la forma más fácil o no fácil, porque a veces no es fácil, pero van a buscar la manera de maximizar su beneficio ante una situación. Entonces te dejo algo para pensar. ¿En qué partes de tu vida, de tu trabajo, de tu familia ves ejemplos del efecto cobra? ¿En qué parte de tu vida las normas y los incentivos están generando resultados opuestos a lo que tú quieres? Déjamelo en los comentarios, los leo a todos y bueno, este es el programa que les traigo el día de hoy. Espero que se lo hayan disfrutado mucho y como siempre, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Sube el ritmo, siente el flow. Hey, ya comienza el show. Mira quién llegó. The Day Show, 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 Day Show.